Buenas tardes, padre, ¿cómo va? Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Me escuchas bien? Bien, sí, señor. Sí, ya ahora sí, teníamos algunos problemas técnicos hace un momento. Está bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señor, ahí vamos trabajando fuertemente. Qué bien, qué bueno. Bueno, para no retardar más esto, quiero comentarles que es una actividad que hemos planeado desde Stonewall Javeriano. Sabemos que muchas de las personas que estamos en el grupo profesamos alguna fe y a veces es un tema bastante conflictuoso el pertenecer a alguna fe y sentirse de una u otra manera discriminado, ¿no? Entonces, por eso precisamente hemos querido hacer este en vivo hablando con un doctor y eminencia para mí, el padre Richard. Entonces quisiera que su merced se presentara, quién es, qué hace, cómo lo hace y nada, quisiéramos saber quién es su merced. Gracias Alejandro, un saludo especial para ti, para todos los que nos están acompañando en este momento. Me siento muy honrado de estar aquí en este espacio compartiendo algo acerca de la Biblia con un tema tan sensible como el que nos convoca. Soy Richard Acosta, soy presbítero de la Iglesia Episcopal Comunión Anglicana, magíster en teología de la Universidad Javeriana y doctor en teología del Anglican Seminary of Virginia. Y estoy metido sobre todo en el tema de la ecoteología y de pronto pues de eso hablamos más tarde un rato. Por lo pronto eso, profesor del Instituto Técnico Central y profesor universitario también a ratos. Ok, bueno, si quiere, vamos iniciando de una vez para que tampoco la gente espere mucho. Y quisiera comenzar con una pregunta que creo que todos tenemos y con la que podríamos iniciar bien esta conversación. Padre, ¿de dónde nace la discriminación en la religión cristiana, en esto que conocemos como cristianismo? Sí, es algo desafortunado porque eh, es contradictorio completamente. Jesús viene precisamente es a romper esas barreras discriminatorias. Cuando Jesús está en su tiempo, siglo primero, Palestina, él lo que hace es incluir a los excluidos de su tiempo. Entonces, la mujer, el extranjero, el endemoniado, el enfermo, el publicano, hay tantos grupos sociales que son considerados impuros para su época y Jesús viene y los incluye. Y él insiste por múltiples pasajes, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, yo he venido a las ovejas perdidas, hay tantas parábolas que tienen que ver con eso, que es una tristeza que en el cristianismo haya algunas iglesias, no podemos decir que todas ni que la mayoría, pero algunas iglesias discriminen por múltiples circunstancias. Es una tristeza. ¿De dónde viene eso? Puede ser alguna herencia judía, entonces posiblemente algunos textos del Antiguo Testamento, si alguien los lee de forma literal o fundamentalista, seguramente va a llegar a discriminar, pero también de pronto le debemos mucho a la herencia de la Edad Media, donde se dio un rompimiento entre lo celeste y lo terrestre, entre lo sagrado y lo profano. Y entonces esa búsqueda de lo celeste, de lo puro, de lo perfecto, que también era de mentalidad judía, pues hizo que nos fuéramos alejando cada vez más de lo terrestre, de lo sensible, del contacto, de la felicidad, incluso de reír. Entonces se da un rompimiento entre lo del más allá y lo del más acá, entendiendo que lo del más acá es pecaminoso y lo del más allá es lo deseable. Entonces, posiblemente hay múltiples factores, entre ellos podrían estar esos. Ok, profe. Entonces, teniendo en cuenta esto, de que es una herencia, no es propio del cristiano. Entonces, podríamos decir que la discriminación, sea de donde sea, sea como sea, y en el tema específico de la homofobia, no es cristiana. Entonces, ¿a qué estarían jugando los cristianos en estos momentos? Porque esta lectura que usted nos hace hoy no se ve en todo el cristianismo, no se ve en todos los ministros. Sí, como te digo,
de pronto una lectura literal descontextualizada de la Biblia. Es que es más, algo curioso, hablando del tema de la homosexualidad, es que ni siquiera en la Biblia existe la palabra homosexual. A ver, porque yo sé que aquí empiezan a llover los comentarios, sí, me empiezan a sacar 10 textos bíblicos, pero son las traducciones que se hacen donde aparece de vez en cuando la palabra homosexual, pero resulta que esa palabra ni siquiera existía y menos la comprensión que tenemos hoy de homosexual. O sea, si vamos a buscar posiblemente la palabra contemporánea, homofilófilos del griego, no va a estar en... Y lo más curioso, ni siquiera la palabra que equivaldría a homosexual para la Grecia del siglo IV antes de Cristo al siglo I después de Cristo, palabras como palacoso, quinaidos, que sería la que le correspondería a lo homosexual, ni siquiera esas aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces sí, es simplemente problemas de traducción, errores en las traducciones y sacar del contexto los textos. Ok, profe. Entonces, metiéndonos ya de lleno a lo que es la palabra, y como usted mismo lo decía, tal vez tenemos un mayor problema cuando vemos algunos pasajes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Yo creo que la gran ofensa de muchos cristianos, y sacan pecho diciendo esto, es que quienes somos diversos, quienes somos homosexuales, somos sodomitas y merecemos un castigo como los que padecieron ciudades como Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que pasó y por qué se le relaciona a la comunidad con ese pasaje? Sí, yo creo que esta mala interpretación del sodomita, que también es una herencia que se ha empezado, se ha llamado sodomita al que tiene relaciones sexuales entre hombres. Y ya, quedaron bautizados entonces todos los homosexuales con la palabra sodomita. Resulta que, claro, sodomita es el gentilicio de los nacidos en Sodoma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que sacamos los textos de los contextos y ahí está el problema grave. Sodomita es referencia a los habitantes de Sodoma que violaron, sí, o pretendían violar a los huéspedes de Lot. Para ser muy, muy concreto, simplemente Lot tenía unos invitados y los habitantes de Sodoma le decían, déjanos conocerlos, o sí, en otras palabras, vamos a violarlos. Entonces, claro, quedó entendido que sodomita era aquel que practicaba relaciones sexuales entre hombres. Pero aquí hay un problema y es que no se está entendiendo cuál fue el crimen y por qué fueron eliminados los sodomitas. No era el hecho de la homosexualidad, sino el problema era la violación. O sea, yo creo que eso es bueno que quede claro. Es la falta contra la hospitalidad. Tenemos que mirar el contexto. El problema no es que los sodomitas fueran homosexuales, porque lo más seguro es que los sodomitas fueran heterosexuales. Entonces se trataba de heterosexuales violando heterosexuales. ¿Por qué hacían esto? En las guerras antiguamente, una forma de humillar al prisionero era violándolo. ¿Por qué? Porque en un contexto machista era reducirlo a la categoría de mujer. Le quitaban su masculinidad. Entonces lo poseían como a una mujer. Eso era humillarlo, eso era degradarlo. Entonces lo que está haciendo el sodomita es humillando, violentando. Está faltando la hospitalidad de Lot. Entonces el pecado es ese. Incluso hay un paralelo en Jueces, en el capítulo 19, ¿sí? Entonces es simplemente el acto de violentar al otro y para su contexto de humillarlo haciendo pasar como mujer. Ese es el problema. Y de ahí en adelante se van a citar algunas veces los textos
de sodomita, pretendiendo la gente entender. Mire, incluso Lucas, no sabes si no sé si tienes en mente en Lucas, que también se cita a los sodomitas. En Lucas se está haciendo referencia precisamente a ver si lo encontramos. Se está haciendo Profe, referencia precisamente a hubo Lucas un 10, pequeño, capítulo 3, 2, capítulo 10, versículos 3 al 12. En el capítulo 10 de Lucas, eh, Jesús recuerda el evento de Sodoma. Pero si ves en el versículo 12, está diciendo, les digo que aquel día habrá menos rigor para los de Sodoma o para Sodoma que para aquella ciudad. Y si vemos el contexto en que Jesús está citando a Sodoma, no es ningún contexto ni de homosexualidad, ni de relaciones sexuales entre hombres, sino el contexto es quienes no reciben a los apóstoles. Jesús los envía y menciona como 4 veces la palabra casa, como 3 veces la palabra ciudad. Se trata de envío a anunciar. Y dice que cuando no los reciban, van a limpiar, a sacudir las sandalias y les dice, les aseguro que va a haber menos castigo para Sodoma. Entonces está recordando Sodoma no en un contexto sexual, sino en un contexto de hospitalidad o de falta de hospitalidad. pero bueno, qué bueno esto porque entonces básicamente quedarían sin la mitad del fundamento quienes son detractores del asunto. ¿Por qué esto no se habla? Porque siempre se hace referencia. Yo creo que también puede ser desconocimiento, Alejandro. O sea, desafortunadamente, tal vez la formación ya puede ser clásica o incluso, escúchame lo que voy a decir, a veces la falta de lectura. Yo tengo que decirte que mi especialidad no es este tema que estamos tratando, sino ecoteología. Pero esto es de conocimiento amplio de los teólogos. Entonces yo creo que lo que hace falta es un poco de pedagogía, es un poco de pedagogía. Em, por ejemplo, no sé si tienes en mente los textos de Levítico, que también infortunadamente traducen como homosexual, como si fuera una falta de ser homosexual, como si fuera un pecado grave. Em, por Lo ejemplo, hacen más referencia como a las personas afeminadas. Y yo creo que empatando mucho con un comentario anterior que decía que aquí la fortaleza era el machismo, ¿no? ¿Y cuál era, qué era lo que le quitaban en su dignidad a la persona que violaban? Pues su dignidad como hombre. Entonces, va muy apegado como todos estos temas, ¿no? Y en el Levítico y en muchas partes de la Biblia son traducidos homosexuales como afeminados. sí, sí, pero que el caso del Levítico incluso es diferente al caso de Sodoma. El Levítico es más explícito, ¿no? Porque el Levítico sí habla de acostar, por ejemplo, en 18:22, acostarse con varón como se acuesta con mujer. Entonces eso se trata de una abominación. Resulta que también cometemos una falta al sacar de contexto el texto, porque en el Levítico, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del Levítico? El objetivo del Levítico es, en esta parte que estamos hablando, capítulo 18 al 20, que realmente se corresponden mucho, se trata de leyes para no imitar a otros pueblos. Entonces, si tú ves en el capítulo 18, en el versículo 3 del Levítico, dice, no hagáis como se hace en la tierra de Egipto, donde habéis habitado, ni hagáis como se hace en la tierra de Canaán, donde os llevo. Es decir, el mundo judío sale de una tierra, Egipto, con unas prácticas culturales, y van a Canaán,
donde hay otras prácticas culturales. Entonces ya se está disponiendo al pueblo para decirle no se junte con las características de esos pueblos. Ahora, empieza entonces a decir toda una cantidad de leyes, pero no podemos sacar de vista que esas leyes tienen como referencia no juntarse o no mezclarse con los egipcios y con los cananeos. Entonces viene un listado grande y a veces se nos olvida. Por ejemplo, temas de incesto. Entonces dice todo lo de la desnudez de la hija, de la madre, de la suegra, bueno, etc. Habla de no tener relaciones sexuales durante la menstruación. Habla de no tener relaciones sexuales con animales. Y en todo ese marco habla de no acostarse con varón como quien se acuesta con mujer. Pero, entonces, uno, en el contexto del Levítico, es para no entrar en relación o en imitación de otras culturas que son idolátricas. Ahora, no solamente dice eso, o sea, a nosotros se nos olvida que también dice que no hay que comer cerdo. También se nos olvida que dice que no hay que comer carne con sangre. También se nos olvida que dice que no hay que comer peces que no tienen escamas. Todas estas leyes se hacen precisamente por la ley de que el pueblo de Dios tiene que ser Kadosh, como su Dios es santo, ¿no? Kadosh es Exacto. santidad. Entonces, el objetivo es alejarse o evitar esas prácticas culturales. Ahora, no solamente entonces es no imitar a egipcios y cananeos en esas prácticas, ¿sí? De no comer cerdo, de no comer pescados o peces que no tienen escamas, de no marcarse la piel con tatuajes. O sea, el listado es largo, pero también tiene que ver con no desperdiciar el semen, porque se entendía que realmente la vida estaba era en el semen, en el varón, y que la mujer simplemente era como el habitáculo donde se engendraba el Hijo de Dios. Entonces, no se podía desperdiciar el semen. Por eso, por ejemplo, era un pecado eyacular en tierra. Entonces, la masturbación sería también un pecado. Y también estaría entonces prohibida tener relaciones sexuales durante la menstruación. Todo eso estaría desperdiciando la semilla de vida que Dios le ha dado al hombre. Entonces, en ese sentido, las relaciones homosexuales también sería un desperdicio de semen, porque también se practicaba el sexo anal con las mujeres. Cuando hablan los textos bíblicos de que obra contra natura o que invirtió su naturaleza, es porque también las mujeres tenían sexo anal precisamente para evitar el embarazo. Entonces todo eso era desperdicio del semen, de la semilla de vida, era casi como un aborto. Entonces tenemos que entender que es más tema religioso, tema cultural, de no imitar a otras culturas, y también el tema de no desperdiciar el semen. Entonces, tiene que ver más con eso, no con temas de orientación sexual y eso, en el caso del Levítico. Ok, muy bien, bastante interesante todo esto porque primero no se habla en la mayoría de las iglesias y cuando se habla para discriminar, para atacar, para criminalizar. Entonces es un punto muy importante de aclarar esto. Ahora, luego, otro punto que yo quería tomar, que me parece bastante polémico, es lo que pasa con el rey David, que es figura sublime para todo el judaísmo y bastante parte del cristianismo. Cuando en un pasaje, cuando muere Jonatán, que es el cuñado, dice que no amará a nadie más como lo amaba. Por él daba hasta sus vestiduras, que era como un refrán que hacían los hombres cuando su mujer, su esposa fallecía. Entonces, ¿qué tal si hablamos acerca de este pasaje que también es bastante polémico?
Bueno, en época de los reyes había un problema grande y era la influencia de las religiones, precisamente hablando de Canaán, las religiones cananeas. Por ejemplo, el culto a Moloch es conocido por todos que Salomón incluso llegó a sacrificar a Moloch y el sacrificio a Moloch era el sacrificio de bebés, de niños y que eran quemados prácticamente en la estatua de Moloch. Entonces, también había unos cultos que tienen que ver con rituales sexuales de la fertilidad. Podía ser, había unos lugares donde el culto era Astoret, y ese culto a la fertilidad era que por medio de relaciones sexuales, por medio de orgías, pero cultuales. O sea, aquí no es tanto el tema del placer o la orientación sexual, sino cultual, se rendía culto a los dioses o a Ashtoret para que lloviera, para que el cielo macho fecundara la tierra hembra y diera su fruto con el que iban a sustentar. Parece ser que el pueblo hebreo se vio influenciado por estas prácticas. Por lo menos en tiempos de Roboam, eh, parece que hubo judíos consagrados a lo que se llamaba la prostitución sagrada. Eh, y se nota también cuando reyes posteriores están tratando, Asa y Josafat, están tratando de eliminar estas prácticas. Entonces, el mundo judío está rodeado de una cultura que practica el sexo de forma ritual. Entonces, aquí tampoco se trata de homosexualidad, sino aquí se trata es de ¿por qué se prohíbe? Más por idolatría, porque al practicarlo, honrando a los dioses, se está haciendo infiel a Dios. Entonces, digamos que la prohibición y la tacha se da sobre todo es por la fidelidad a Dios. Sí, por eso también se insiste, sobre todo en Primera de Reyes, incluso en el Deuteronomio. El libro del Deuteronomio a veces traducen en el capítulo 23, el versículo 18, traducen como sodomita algunas Biblias. Esa traducción no corresponde. Sería mejor hablar de hieródulo o hieródula, que son como los prostitutos o las prostitutas sagradas, ¿sí? Que llegaron a ver también en Israel. Ok, profe, bastante interesante todo esto. Y bueno, llegamos a algunos puntos como las cartas de Pablo, que en algunos puntos también se vuelve a hacer referencia. Es problema de traducción o quien escribió las cartas se estaba haciendo referencia a personas que cometían algún pecado que, como lo veremos en un momento, no es pecado para Jesús. Em, ¿Qué pasa con las cartas, con el libro del Apocalipsis, que también es utilizado bastante para este tipo de discriminación? Sí, digamos que también se trata de problemas de traducción, infortunadamente. Insisto que la palabra homosexual, homofilófilos, no aparece en la Biblia. Y tampoco aparece en la Biblia el término utilizado en el contexto para referirse al homosexual, ¿sí? Palacos o canaidos, no aparece. Entonces, es curioso porque Pablo, si se quería referir al homosexual como una práctica pecaminosa o negativa, ¿por qué no empleó los términos adecuados, sino que utilizó otras palabras? Entonces, lo primero que debemos dejar claro es que no emplea la palabra ni homosexual, ni la contemporánea, ni la de su época. Dos, Pablo y el mundo cristiano ya no están
en el pueblo egipcio y cananeo, como le tocó de pronto a los israelitas, sino que ahora están en medio de contexto griego y romano. Y resulta que el sexo entre hombres se practicaba con mucha normalidad en la vida social greco-romana. Estamos hablando desde el siglo IV, el mundo griego, hasta el siglo I después de Cristo, que el mundo judeocristiano estaba en medio del Imperio Romano. En el mundo griego, incluso se decía que el verdadero placer sexual era entre hombres, porque la mujer estaba destinada era para la reproducción. O sea, así era de normal en el mundo griego. En el mundo romano, un hombre libre podía tener un esclavo o un joven, un muchacho, para satisfacer sus deseos sexuales. Era lo más normal antes de llegar a casarse o tener familia. Entonces, lo que llama la atención es, Pablo no emplea el término homosexual y el cristianismo está rodeado de una práctica homosexual en el mundo grecorromano. Ahora, acerca de los textos de Pablo, la palabra que se utiliza, por ejemplo, en 1 Corintios 6:9, está hablando en 1 Corintios 6:9 es de los que no heredarán el reino de los cielos. Y hay que dejar claro que en esa introducción dice que se trata de los injustos, algunas Biblias traducen los malvados, y empieza a decir quiénes son esos injustos, quiénes son esos malvados. Y la palabra griega que emplea es arkenokoitai o arkenokoitais, que algunas Biblias traducen como homosexual, otras traducen como sodomita, otras traducen como invertido, otras traducen como pervertido. Pero resulta que ninguna de esas palabras se aplica. Las raíces son arsen y coité. Arsen es varón y coité es cama. O sea que la traducción literal sería varón cama. Hasta ahí no está diciendo homosexual, pero muchos lo deducen. Ahora, ¿a qué está haciendo referencia? A la práctica de los concubinos o los prostitutos, ¿sí? Posiblemente relacionado con el culto pagano, pero ¿qué pasa con estos prostitutos o estos concubinos? Que no eran homosexuales. Entonces, la práctica, como en el Génesis, era de violación prácticamente, era de una esclavitud sexual, de personas que no eran homosexuales y que eran tratados para el placer sexual. Entonces, realmente Pablo lo que está haciendo acá es hablando precisamente de una injusticia, que ese es el marco, esa es la introducción, una injusticia, un acto malvado, es esclavizar sexualmente al otro. También, por ejemplo, se habla de pornoi, pero pornoi es como una prostitución en general. Muchos lo traducen como fornicación. Sí, es como una infidelidad en general. También habla de lo que decías hace un rato, malakoi, los afeminados, pero la traducción es más blandos. Blandos que también se puede entender inmoral o de una moral laxa. Entonces, los textos no acaban o no terminan de traducirse de la forma más acertada. Por ejemplo, en 1 Timoteo, en el capítulo 1, el marco de lo que está hablando es de lo que se opone a la sana doctrina, a lo que atenta contra la ley. Tenemos que tener en cuenta que el contexto es de unos miembros de la comunidad enseñando nuevas doctrinas. Sí, o sea que el tema es de la doctrina, es de la ley. Y ahí empieza a enumerar características de esas nuevas doctrinas. Y ahí viene la palabra entonces homosexual o sodomita, ¿sí? Pero es lo mismo, se está tratando de los secuestradores o traficantes sexuales. Eso es lo que se está refiriendo ahí, porque era una práctica
normal en esta época. O sea que realmente Pablo lo que está criticando es la trata de personas, ¿sí? O sea, es la trata de personas lo que es la maldad, el pecado. No es, ahí no se está hablando de orientación sexual en ningún momento. Sí, se está hablando es de maltratar al otro, de esclavizar sexualmente al otro. De hecho, también me acabo de acordar del pasaje donde violan a Tamar. Una vez algún profesor me decía a mí como, ¿esto cómo puede ser palabra de Dios? O sea, si estoy en la misa, estoy en mi culto y leen ese pasaje, ¿yo cómo puedo decir palabra de Dios a un pasaje donde se está permitiendo una violación? Y es que si solo se ve desde ese punto, claramente no es palabra de Dios. Es palabra de Dios cuando se entiende lo que quiere decir el texto. Dios no quería que a Tamar la violaran. ¿Qué es lo que Dios quería? Que no se volviera a repetir esa historia. Entonces, tenía que hacer la acotación porque me parece bastante válida con esta explicación nueva que tengo acerca de Pablo. Profe, y lo Mira, invito ya hacia las palabras del mismo Jesús en los evangelios, en un pasaje también bastante bueno, y es la curación del criado del centurión, del criado de lo que será luego el muchacho, ¿no? ¿Podría explicarnos acerca de lo que sucede ahí? ok, una cosa muy corta que no te respondí acerca del Apocalipsis. El Apocalipsis por ningún lado trae la palabra homosexual. Las palabras porneias y pornoi, que son las que traducen por homosexual a veces, mal traducidas, hace referencias a la fornicación, a la impureza, a la infidelidad. Bueno, mira, acerca de Jesús, esto es muy importante lo que estás diciendo porque, primer dato, Jesús nunca critica ni condena la homosexualidad. Y entonces viene la pregunta, ¿entonces no había homosexuales en la época de Jesús? Claro que los había. Les acabo de decir que era un contexto grecorromano donde la práctica del sexo entre varones era normal. Era normal en los griegos, era normal en los romanos. Eh, entonces viene la pregunta, pero entonces, ¿qué pasó? Jesús expulsó demonios, curó enfermos, limpió de la lepra, curó, expulsó, reivindicó a tantas personas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no curó a un homosexual? ¿O por qué no lo convirtió en heterosexual? Entonces, esto es muy importante, porque obviamente que Jesús se tuvo que haber cruzado con homosexuales. Y tal vez el texto más claro es el de Mateo 8, 5, 13. Para quienes tienen la Biblia y que nos están acompañando en este momento, se trata de la curación. Vamos a ponerle del muchacho del centurión. Sería interesante que miraran cada uno sus Biblias y pudieran ver qué dice, ¿sí? Dice que, no sé si me estás escuchando. Sí, sí, señor. Ok. Estoy aquí escribiendo lo que va a No, decir. es que se congeló. Yo dije, ¿será que me quedé otra vez? Bien. Resulta que entonces está Jesús en Cafarnaúm y un centurión, entiéndase, un capitán romano que tiene a su cargo 100 soldados, envía a, busca, sale al encuentro de Jesús, un curandero hebreo, y le dice que por favor le sane a su país. O sea, la palabra país, que está en la Biblia, es traducida como siervo, por ejemplo, por algunas Biblias, es traducido como siervo. Y resulta que, bueno, puede caber de pronto la traducción siervo. Algunas Biblias traducen hijo. Puede ser la traducción hijo. Sin embargo, ninguna de las dos corresponde plenamente a lo que está diciendo país o país en el contexto
y en el contexto de Jesús y en el contexto romano, es muchacho. Mi muchacho, y generalmente cuando se hablaba del país era de su pareja. O sea que posiblemente estemos hablando que el centurión romano sale a buscar al curandero hebreo, a Jesús, para que le cure a su novio. Sí, es una pareja homosexual. Eh, si este joven fuera el siervo, utilizaría la palabra que utilizó Lucas. En el mismo pasaje, Lucas utiliza dulón o dulos, que significa siervo. Sin embargo, también Lucas, que pone siervo, lo acompaña con la palabra éntimos. Éntimos, que es un siervo íntimo. No es un siervo agapetoso. No es un siervo agapetoso, o sea, que estima como a un amigo, sino íntimo. O sea, que es íntimo. O sea, que incluso en el pasaje de Lucas, que emplea la palabra siervo o criado, también deja ver que hay una relación amorosa. Pero volvamos al Evangelio de Mateo, que es más claro en ese sentido. Entonces, si se tratara de simplemente un siervo, alguien de un esclavo, no tiene sentido que sea el mismo centurión que deja 100 soldados y deja su puesto para ir a buscar a un curandero hebreo. Y tampoco tiene sentido que se trate del hijo. Hijo, porque un soldado romano en su trabajo no era viable que tuviese una esposa y unos hijos, menos en un lugar donde está a cargo de 100 soldados. Entonces, el otro aspecto que ayuda a recalcar que se trata de una pareja homosexual es cuando Jesús no pone ningún impedimento. Jesús no se niega a curar al joven, al muchacho, al país, sino que va y se dispone a ir a curarlo. Y él le dice, no soy digno de que entres en mi casa. No tiene sentido que un centurión romano le diga a un hebreo, a un curandero, que el curandero hebreo no es digno de que entre en la casa. O sea, sería al revés. Para el contexto sería al revés. O sea, que el hebreo le diga al soldado, no entre en mi casa, pero que el centurión le diga al hebreo, no soy digno de que entre en mi casa, no tiene mucho sentido, a no ser que precisamente el curandero se va a encontrar posiblemente con una situación que es un tabú para el pueblo hebreo. Y entonces se da la curación a distancia. Pero es bueno que tengamos en cuenta que la traducción más acertada sería mi muchacho, ¿sí? País. De ahí viene también a veces mi niño, cuando se habla de pedagogía, ¿sí? Tendría la misma raíz. Bien, del Y que lleva. es bastante lindo como incluso lo coloca de ejemplo a él diciendo en el verso 10 que nadie como él, como ese señor tiene la fe en ese lugar. Entonces, además de que cura al novio de un centurión, lo pone como ejemplo. O sea, es algo realmente magnífico. Sí, Jesús es sorprendente porque él no critica, no condena, se mueve en misericordia para atender a un enfermo. O sea, para él es más importante la salud, el restablecimiento de la salud. Pero deja el mensaje claro de lo que viene en ese momento y es el evangelio es para todos. El evangelio es para todo el mundo, o sea, la salvación es para todos. Por eso, al finalizar el texto dice, vendrán de todas las naciones y se postrarán, ¿sí? Y los de Israel no habrán entendido. ¿Por qué? Y que no nos pase hoy a nosotros, que Jesús viene a incluir. Jesús no viene a condenar ninguna orientación sexual, no lo hizo en el siglo I, no lo va a hacer hoy. Jesús viene a incluir. Ahora, una de las cosas más hermosas es que en iglesias
En el momento pleno de la elevación de la Eucaristía, muchos repiten como el centurión gay: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Sí, di una palabra y eso bastará. Y es la palabra, y es la frase que se dice como congregación, siguiendo el ejemplo de este centurión homosexual que creyó, y ese creer le valió más, no su condición ni su orientación sexual. Jesús no se estaba fijando en eso. O sea, si hubiese un rastro de pecado, de mancha o de satanización, pues Jesús lo cura y lo libera del ser homosexual. Pero es que no es el objetivo, es la salud física de alguien que se está acercando y le está diciendo que por favor cure a su pareja. ¿Sí? Entonces, o sea, no hay nada, no. En Jesús no hay ningún tipo de discriminación, y los que nos llamamos cristianos, lejos de ir a hacer algo similar como ir a discriminar, o sea, no seríamos cristianos, ¿sí? Si llegáramos a discriminar. Cuando Jesús lo que hizo fue incluir a todo discriminado, ¿sí? Al publicano, al extranjero, al romano, a la adúltera, a todo el que era excluido en su contexto, Jesús lo incluye. O sea, la sanación de la lepra es la inclusión social, la inclusión la curación de toda enfermedad que implicara un estigma social, era la reinserción y la devolución de su dignidad de ser humano. Y aquí no está curando a ningún homosexual, aquí está curando una enfermedad física. Entonces, son taras que a veces tenemos, y que es bueno que hagamos este tipo de pedagogía. Bueno, profe, lamentablemente ya hemos hablado 50 minutos, se ha pasado súper rápido el tiempo y también quisiéramos que personas que están viendo el en vivo hicieran un par de preguntas eh, para que el reverendo pues la respondiera si tienen alguna duda sobre algún tema pues de lo que estamos hablando, ¿no? Y yo sí quisiera comenzar preguntándole, ¿cómo cambiamos el cristianismo que hoy discrimina al cristianismo que buscaba Jesús? No, yo creo que es volver al evangelio. O sea, no es tanto cambiar el cristianismo. Yo quiero que todos entendamos que Jesús trasciende las instituciones. Entiéndase, Jesús trasciende las iglesias. O sea, ninguna iglesia tiene los derechos reservados, ni ha patentado pues la propiedad de Jesús. Luego Jesús va más allá. Aquí les recuerdo la frase de la carta a los Hebreos: la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo del corazón y de los tuétanos. Entonces, Cristo supera las iglesias, Cristo supera las doctrinas, Cristo supera las instituciones. Entonces, no se trata más sino de volver al evangelio, de volver a Cristo, y escúcheme lo que voy a decir, incluso a pesar de las instituciones, a pesar de creencias, a pesar a veces de doctrinas excluyentes. O sea, Cristo supera todo eso. O sea, es simplemente atender al Evangelio. El Evangelio está por encima de cualquier otro libro de la Biblia. Miren, Jesús lo dejó muy claro. 2 mandamientos. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo, casi un tercer mandamiento, como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo. O sea que es amarnos a nosotros mismos como somos, aceptándonos para poder amar a los demás y así poder también amar a Dios. O sea, el mandamiento es el amor. O sea, no hay más. Dijo San Agustín: ama y haz lo que quieras, porque con amor no hay discriminación, con amor no hay odios, con amor no hay exclusión. Ama y haz lo que quieras. Qué poderoso mensaje, en serio. Muy, muy, muy bueno. Aquí tuvimos una pregunta hace un ratico y nos preguntan a qué se explica el error de la traducción y esos sesgos ideológicos del traductor.
Sí, lo que pasa es que hay palabras que son muy difíciles de traducir, como por ejemplo decíamos cama hombre, o sea, no se puede traducir cama hombre. Entonces, digamos que los traductores toman una decisión sobre qué palabra poner y algunos traductores, de acuerdo también a su filiación eclesial, entonces deciden poner palabra homosexual y homosexual no es. O sea, y ahora tienen que respetar el contexto. Está hablando de prostitución ritual, está hablando de esclavitud sexual, está hablando de infidelidad, está hablando de inmoralidad, está hablando de qué. Entonces, o sea, lejos yo de venir a decirle a los editores qué deben hacer, faltaba más, pero sí creo que se debe respetar el contexto, porque no hay una palabra que se refiera a homosexual, la más cercana sería cama hombre, pero depende del contexto, se está refiriendo es a esclavitud sexual o a ritos paganos que realmente están siendo celebrados, es entre heterosexuales, ahora sí, contra su naturaleza, porque esto también insiste el texto, contra naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Pues hombre, yo siendo heterosexual teniendo relaciones homosexuales, eso sí sería contra naturaleza. Pero entonces no empleamos las palabras no se utilizan las palabras respetando el contexto y hacen este daño, sí, desafortunadamente. Ok, no sé si alguien más desee hacer una pregunta eh, para el padre Richard o si ya vamos concluyendo. Em, y nada, darle en serio muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos todo lo que usted pues ha aprendido a través de los años. Em, y nada, simplemente darle muchísimas gracias por esto. Y yo quisiera también que su merced pues le explicara a la gente, a las 29 personas que ahorita están, eh, qué hace, cuál es su trabajo, por qué se metió a este mundo. So, Bien. Bueno, antes quiero dejar un interrogante acerca de todo esto que estamos hablando. Eh, y es que, por lo menos hay alguien que está preguntando por ahí que qué es naturaleza. No sé si lo está preguntando desde la filosofía o desde qué lo estará preguntando. Pero mire que hay un texto en Mateo 19:12, el famoso texto de los eunucos, que dice Jesús, unos han nacido eunucos del vientre de su madre, otros fueron hechos eunucos por los hombres y otros han decidido ser eunucos por el reino. Y siempre nos concentramos en los que fueron hechos eunucos por otros hombres, o sea, castrados, y los que decidieron ser eunucos, o sea, célibes por el reino. Pero no le ponemos cuidado qué significa eso de los que nacieron eunucos del vientre. O sea, eso queda ahí como la pregunta, se está refiriendo a un tipo de hermafroditas, de intersexuales que podrían existir, o se puede estar refiriendo al hecho de nacer con una orientación sexual diferente. Entonces dejo el interrogante porque no han solucionado esa parte. Bueno, Alejandro, yo soy profesor, por muchos años fui profesor universitario, ahorita estoy dedicado a la educación básica secundaria en el Instituto Técnico Central. Soy sacerdote en una misión que se llama San Benito, que queda aquí en Bogotá, por el barrio Capellanía, cerca de Yuelos. Estoy metido en el mundo de la ecoteología, me pueden encontrar en YouTube como Richard Acosta en YouTube, y ahí tengo videos sobre todo de ecoteología, pero también otros temas. Hablo del celibato sacerdotal, que debe ser opcional, no obligatorio. Los sacerdotes se deben poder casar. También está este tema LGBTI también. He escrito un par de libros, no mentiras, bueno, 2 libros solo y otros 2 libros en grupo y unos cuantos artículos. Algunos tienen que ver con ecoteología.
Y en eso es lo que estoy ahora, Alejandro. Y pues en medio de este encerramiento, pues haciendo todo de manera virtual. Sí, profe. Em, Nada, como ya le había dicho, creo que nos están hablando, nos están escribiendo para que hable un poco sobre la iglesia episcopal. Nos quedan 3 minutos más o menos. Yo sí quisiera terminar invitando a todas las personas que nos están viendo, que Stonewall está abierta para todas las personas que deseen asistir. Somos un grupo de diversidad sexual y de género de la Pontificia Universidad Javeriana. Y ya, cerrando estos avisos parroquiales, quisiera que continuara su merced. No, la iglesia episcopal hace parte de la comunión anglicana, sí, entiéndase del anglicanismo en el mundo. Es una iglesia que tiene una identidad católica protestante. A algunos les puede sonar raro esto. Católica porque tenemos sacerdotes, diáconos, obispos, los sacramentos y tenemos los concilios de los primeros siglos, pero protestante porque no aceptamos algunas doctrinas de la Edad Media. Entonces, tenemos mujeres sacerdotes, los sacerdotes se pueden casar, tenemos los santos, pero no les rezamos, somos supremamente inclusivos, no discriminamos ni por razón de que si es unión libre, divorciados, que si es de la comunidad LGBTI. Somos una iglesia que trata de responder fielmente al evangelio de Jesucristo, somos muy bíblicos y tenemos pues congregaciones en todo el mundo. Digamos que la iglesia episcopal tiene su sede principal en Estados Unidos y la comunión anglicana en Inglaterra. Digamos que poco para resumir, tenemos los sacramentos, ¿sí? Por eso mismo tenemos también el triple ministerio ordenado, pero tenemos también una identidad reformada o protestante. Profe, si quiere, pues las personas están haciendo preguntas. Si quiere, terminamos este live acá y comenzamos otro para responder un par de minuticos las preguntas y listo. Sí, Ok, sí, no, si usted como, quiere. como ¿Listo? quieras, como me dirás. Ajá, Entonces, vamos a disponer un poquito más de su tiempo y ya se va a cortar este live. Iniciamos ya el siguiente. perfecto. Ahí ¿Vale? nos conectamos. Listo, dale. Bueno.